Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las noticias del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que pasen un día maravilloso. Yo estoy emocionadísima de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo y que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la fama, las relaciones y los éxitos que a veces se entrelazan de maneras sorprendentes. Prepárense porque vamos a hablar de la increíble asterisco de Demet Özdemir y sus recientes declaraciones sobre el asterisco éxito de Can Yaman, y créanme, lo que ha revelado está cargado de orgullo. Si son nuevos por aquí, no olviden dar ese botón de asterisco suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y noticias exclusivas del mundo del entretenimiento. Vamos a empezar. Todos recordamos la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Fue una conexión que traspasó la pantalla y capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Desde ese momento sus nombres han estado ligados, y aunque su relación romántica haya terminado, la admiración y el respeto profesional parecen seguir muy presentes. Y es precisamente sobre esa admiración que queremos hablar hoy. Recientemente Demet Özdemir ha sido abordada por la prensa turca, y sus palabras sobre el meteórico ascenso de su excompañero Can Yaman han resonado con fuerza, revelando un lado de su personalidad que muchos quizás no esperaban, un profundo y genuino orgullo. Imaginen la escena, Demet, siempre elegante y serena, respondiendo a las preguntas de los reporteros, y de repente el nombre de Can Yaman surge en la conversación. En lugar de evasivas o respuestas genéricas, ella se sincera. Habla del éxito que Can ha cosechado, no solo en Turquía, sino también en el mercado internacional, y lo hace con una calidez y una positividad que desarman. No se trata de resentimiento o competencia, sino de un reconocimiento honesto del talento y el arduo trabajo de alguien con quien compartió una etapa importante de su carrera. Y es aquí donde reside la intriga, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Es solo cortesía profesional, o hay algo más profundo, un eco de los tiempos en que compartían sets y sueños? Las declaraciones de Demet Özdemir no fueron casuales. En varias ocasiones, la prensa ha buscado su opinión sobre Can Yaman, y ella ha mantenido una postura diplomática pero siempre con un toque de afecto. Sin embargo, estas últimas intervenciones parecen ir un paso más allá. Ella no solo reconoce el éxito de Can, sino que lo celebra. Habla de cómo él ha logrado cruzar fronteras, de cómo su carisma y su dedicación lo han llevado a ser un nombre conocido en Italia, España y otros países. Y al hablar de todo esto, Demet no puede ocultar una sonrisa, una chispa en sus ojos que delata un sentimiento genuino de satisfacción. Piensen en lo difícil que puede ser, en el mundo del espectáculo, mantener una relación cordial y respetuosa con exparejas, especialmente cuando ambos continúan en la cima. Las presiones mediáticas, los rumores, las comparaciones constantes, es un caldo de cultivo para la tensión. Pero Demet parece haber superado esas barreras. Su discurso sobre Can Yaman es un testimonio de madurez y de una visión amplia sobre las carreras artísticas. Ella entiende que el éxito de uno no disminuye el del otro. Al contrario, en el ámbito artístico, a menudo el éxito de uno puede inspirar o abrir puertas para otros. Y es precisamente ese espíritu de apoyo mutuo, o al menos de reconocimiento sincero, lo que resalta en sus palabras. Una de las frases que más ha llamado la atención es cuando Demet menciona que siempre es un orgullo ver el éxito de alguien con quien compartiste proyectos. Esta simple frase encierra mucho significado. Orgullo. Una palabra poderosa que denota una conexión emocional, una especie de paternidad o maternidad artística sobre los logros de alguien. Es como decir, yo estuve allí cuando esto empezaba, y ver hasta dónde ha llegado me llena de una alegría especial. No es solo admiración por el talento, es una conexión más personal, como si parte de ese éxito también resonara en ella por haber sido testigo y partícipe de sus inicios en el mismo terreno. Y es que no podemos olvidar que Erkenci Kuş fue un punto de inflexión para ambos. Para Can, fue el trampolín definitivo hacia la fama internacional. Para Demet, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Juntos crearon una magia en pantalla que trascendió las expectativas. Por eso, cuando Demet habla de Can, no habla de un desconocido, habla de alguien con quien compartió innumerables horas de trabajo, risas, desafíos y triunfos. Esa experiencia compartida crea un vínculo, una memoria colectiva que incluso después de que la relación personal termine,
puede dejar una huella de afecto y respeto. Además, las declaraciones de Demet Özdemir llegan en un momento crucial. Can Yaman está en pleno apogeo de su carrera internacional, protagonizando producciones de gran calibre en Europa y siendo un fenómeno en las redes sociales. En este contexto, la opinión de una figura tan relevante como Demet cobra aún más peso. Su respaldo, aunque sea en términos de admiración profesional, es un gesto de caballerosidad y de un profesionalismo intachable. Demuestra que a pesar de las especulaciones y los titulares que intentaron crear enemistad, entre ellos existe un entendimiento y un aprecio mutuo. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de estas palabras. Cuando una actriz de la talla de Demet Özdemir habla con tanto énfasis sobre el éxito de un excompañero y, en este caso, exnovio, envía un mensaje muy claro a sus seguidores y a la industria. Primero, proyecta una imagen de madurez y seguridad en sí misma. No se siente amenazada por el éxito de otros, sino inspirada y feliz por ello. Segundo, valida el talento de Can Yaman, reforzando su imagen como un actor con proyección global. Y tercero, y quizás lo más interesante, genera una ola de nostalgia y cariño entre los fans de Erkenzikούς, que aún guardan un especial aprecio por la pareja que formaron en la serie. La prensa, por supuesto, ha recogido estas declaraciones con gran interés. Los titulares han sido variados, pero el denominador común es la sorpresa y la admiración por la actitud de Demet. Se la describe como generosa, comprensiva y, sobre todo, orgullosa. Es un retrato muy positivo de su personalidad, alejado de los estereotipos de rivalidad y conflicto que a veces se asocian al mundo del espectáculo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa realmente este orgullo revelado? Para mí, va más allá de la simple cordialidad. Significa que Demet reconoce en Can no solo a un colega, sino a alguien que ha sabido capitalizar su talento y su esfuerzo para alcanzar metas ambiciosas. Es el orgullo de quien ha sido testigo del potencial de alguien y lo ha visto florecer hasta convertirse en un éxito rotundo. Es la confirmación de que a pesar de las vueltas que da la vida y las relaciones, hay legados que perduran, como el de un proyecto que marcó a una generación y la química que ambos compartieron. También podemos interpretar este orgullo como una forma de cerrar capítulos con elegancia. Al hablar tan positivamente de Can, Demet no solo le otorga un reconocimiento, sino que también se posiciona a sí misma como una persona que mira hacia adelante, que valora los buenos recuerdos y que no se queda anclada en el pasado. Es un gesto de generosidad que, paradójicamente, la hace brillar aún más. Y no podemos olvidar el factor fan. Los seguidores de Demet y Can, especialmente aquellos que amaron la pareja de Erkenzikούς, estarán encantados con estas palabras. Les da una razón para seguir apoyando a ambos, para verlos como dos talentos que nacieron para triunfar, cada uno en su camino, pero con un origen común que siempre les unirá. Es como un guiño a esos fans que, a pesar de todo, siguen creyendo en la magia que crearon juntos. En definitiva, las declaraciones de Demet Özdemir sobre el éxito de Can Yaman son un recordatorio de que en el competitivo mundo del entretenimiento, la admiración, el respeto y el orgullo por los logros ajenos son virtudes que, lamentablemente, no siempre vemos. Ella ha demostrado una madurez y una generosidad que la honran. Ha roto con la idea de que las exparejas deben ser enemigas, y en su lugar, ha elegido celebrar el éxito de quien fue una parte importante de su historia profesional y personal. Creo que este es un mensaje muy poderoso para todos nosotros. Nos enseña que el éxito de los demás no nos resta valor, sino que puede inspirarnos y motivarnos. Nos muestra la importancia de valorar los vínculos y las experiencias compartidas, incluso cuando las circunstancias cambian. Y nos recuerda que la grandeza de una persona reside no solo en sus propios logros, sino también en su capacidad para reconocer y celebrar los de los demás. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Un análisis profundo de las palabras de Demet Özdemir que revelan su genuino orgullo por el éxito de Can Yaman. Un testimonio de madurez, respeto y la magia perdurable de una conexión que marcó una era. Me encanta ver cómo estas estrellas pueden trascender las diferencias y mantenerse unidas por el aprecio a la carrera del otro. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas declaraciones con ustedes y adentrarnos en las complejidades del corazón y la carrera de estas dos estrellas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Demet? ¿Creen que hay un lazo especial que perdura entre ellos? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un gran asterisco me gusta, asterisco compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas interesantes noticias, y por supuesto, si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.